La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan nuevamente con nosotros en este su programa Escuelita para el Corazón. Estamos comenzando una nueva temporada. La primera temporada la titulamos Entendiendo el Corazón. Fueron 6 muy especiales episodios que tuvimos tratando de conocer ese control, ese mando, centro de mando que Dios ha puesto en cada ser humano que se llama el corazón. Terminamos la semana pasada y hoy estamos comenzando y estrenando una nueva temporada que hemos titulado Pandemia Emocional. Nosotros estamos en este momento viviendo una pandemia viral, combatiendo como humanidad al COVID-19. Pero hay una pandemia que es mucho más antigua que esta y se trata de esa pandemia precisamente con las emociones que, sin importar el lugar de procedencia, la lengua, la raza, el género, todos nosotros batallamos, y es emociones tales como la ira, la soledad, el sentimiento de soledad, el comportamiento suicida y demás cosas que vamos a estar precisamente trabajando durante esta temporada, segunda temporada de Escuelita para el Corazón. Y para empezar esta temporada, en el episodio número 1, tenemos a un invitado muy especial, nuestro querido amigo y hermano Sneider Rojas. Quizás algunos de ustedes le conocen, pero otros no. Déjenme un poquito presentar a Sneider y el por qué Sneider nos va a acompañar el día de hoy respecto a la temática que vamos a trabajar. Sneider es magíster en intervención social en sociedades del conocimiento. Además de eso, es comunicador social y teólogo. En este momento, Sneider, en su trabajo docente, hace parte de un grupo de investigación precisamente dedicados a tratar de entender la problemática del suicidio. Así que eso le da un poquito de entrada y la posibilidad de presentar el tema del día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy de comportamiento suicida, algo que yo creo que estamos cada vez viendo con mayor frecuencia y que cada vez está mucho más cerca a nuestros corazones porque familiares y amigos quizás están batallando con cosas semejantes a esas, o quizás tú que nos estás viendo eres uno de aquellos que ha luchado con este asunto. Así que, ¿quién mejor para acompañarnos y guiarnos en esta temática que nuestro querido Sneider? Sneider, ¿cómo estás? Muy bien, Jairo, muchas gracias por esta invitación y nuevamente muy contento de poder participar en este proyecto que tienes. Muchas gracias, Sneider. Y bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy de comportamiento suicida. Para comenzar, de pronto, hablemos un poquito de tratar de poner como definiciones de qué estamos hablando cuando hablamos de comportamiento suicida. Ayúdanos a entender un poquito cuál es la problemática. Bueno, cuando estamos hablando de comportamiento suicida, estamos hablando de diferentes etapas, de una u otra manera, que tienen que ver con esto, ¿no? Generalmente hay la idea de que cuando se habla de suicidio solamente es el suicidio consumado, pero realmente previo a este lamentable suceso hay comportamientos que van de una u otra manera relacionándose. Uno de ellos tiene que ver con la ideación suicida, ¿no? Ese pensamiento continuo de muerte que acompaña a muchas personas. Pasada esta etapa viene una etapa de planeación, entonces ya se empieza a maquinar cómo realizar el suicidio. Viene la etapa del intento, que puede darse de manera acertada, podríamos llamarlo, y dar un suicidio consumado, o puede ser un asunto reiterativo que va a acompañar a la persona. Tenemos también el intento, ya el suicidio como tal consumado, y finalmente el sobreviviente del suicidio, ¿no? Aquellas familias, amigos, personas que lamentablemente tienen que batallar con la situación de que un familiar, un amigo ya se suicidó. Entonces, hoy en día se habla de comportamiento suicida, ¿no? Porque comprende todas esas etapas, cada una de ellas con unas características muy particulares. Algunas de ellas también van muy relacionadas, se vinculan unas con otras, y esto hace que la problemática sea mucho más compleja que tratar. Algo que tenemos que tener presente es que cuando estamos hablando de suicidio no estamos hablando de una enfermedad, y que tampoco responde a una sola condición, sino que es un asunto multifactorial, donde intervienen muchos aspectos que finalmente llevan a la persona a tomar esa decisión.
Ok. Ok, entonces es un asunto mucho más complejo que el solo hecho del típico caso que escuchamos de intentó suicidarse. Hay Sí. una historia detrás y una serie de factores que en un sentido hacen parte de eso que llamamos comportamiento suicida. Ahora háblanos un poquito de cuáles son algunos factores de riesgo que pudiéramos nosotros quizás eh, ver o chequear en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad, o de gente que está a nuestro alrededor que nos pudiera ayudar a nosotros a entender quizás a alguien que está entrando o siendo tentado para este comportamiento suicida. Bueno, cuando se habla de el estudio del comportamiento suicida, hay dos grandes elementos, ¿no? Están los factores protectores y están los factores de riesgo. En el caso de los factores de riesgo, hay factores que son predeterminantes y hay unos factores que son detonantes. Cuando estamos hablando de factores predeterminantes es porque pueden haber diferentes condiciones, características, incluso situaciones anteriores al suceso que de una u otra manera van alimentando el comportamiento, ¿no? Dentro de ello podemos encontrar, por ejemplo, la situación económica, podemos encontrar las situaciones familiares, los vínculos. Aún esta etapa de la pandemia, lamentablemente, es un factor de riesgo muy alto y hace que se alimenten, ya sea la ideación, la planeación, el intento o la ejecución propiamente del suicidio. Entonces, cuando estamos hablando de esos factores predeterminantes, son aquellos que ya están presentes. Ahora, los factores detonantes puede ser una situación demasiado densa, dura, difícil, que lleva a la persona a cometer esto. Es muy importante entender que es multifactorial, quiero hacer énfasis en eso. No hay una sola situación. Puede haber una enfermedad mental como la depresión, puede haber una situación, pérdida de trabajo, ruptura de una relación familiar, pueden haber diferentes situaciones que de una u otra manera van a determinar el impacto en esa situación. Eso es lo que se conoce como factores de riesgo, aquellas condiciones que de una u otra manera alimentan o facultan la condición, ¿cierto? Pero también les mencionaba los factores protectores, ¿no? Y es muy, muy particular porque muchas situaciones que pueden ser de riesgo, como por ejemplo los vínculos familiares, una relación muy mala que deteriore de una u otra forma, también puede convertirse en un factor protector. Entonces, hay muchos elementos que pueden ayudar también a prevenir el comportamiento suicida. Ok. Bueno, hemos tratado de describir un poquito la problemática y describir cuáles son como algunos factores, tanto protectores, pero también de riesgo, que nos pueden ayudar a identificar como esta problemática, ya sea en nuestra propia vida o en la vida de la gente que nos rodea. Ahora, Snyder, una pregunta que quizás podemos estarnos formulando es, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? Entonces, decía en tu descripción que además de ser investigador como docente en esta área, eres teólogo y seguramente parte de lo que ha sido tu aporte a estos proyectos de investigación ha sido tratar de ver desde la escritura lo que la Biblia desarrolla del tema. ¿Habla la Biblia del suicidio? ¿Tenemos en la Biblia esto como un tema en el cual pudiéramos precisamente tener respuesta a esa pregunta? ¿Dice algo la Biblia acerca del comportamiento suicida? Sí, claro, por supuesto. Eso es una de las cosas eh, más bellas que hemos podido encontrar en nuestro trabajo. Y como tú mismo lo mencionas, ¿no? Aunque el equipo de investigación de la universidad es multidisciplinar, hay profesionales de muchas áreas, mi rol ahí particularmente tiene que ver con cómo desde una teología pastoral, bíblica, podemos acompañar esto. La Biblia es muy rica porque eso también hay que tenerlo presente, ¿no? El suicidio no es ajeno al contexto cultural de la Biblia, ¿no? Tanto en Medio Oriente como ya en el cuenca del Mediterráneo, que es todo lo que tiene que ver con la cultura greco-romana, el suicidio hace parte particularmente de la cultura, no es desconocido. Entonces, a lo largo de la narrativa bíblica podemos encontrar diferentes tipos de comportamiento suicida, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, la ideación, aquellos sentimientos, aquellos deseos de morirse, aquellos deseos de no haber nacido. Entonces, por ejemplo, recordarás a Moisés diciéndole a Dios que yo no hubiera querido, preferiría morir si tú no me acompañas, lo dice en Éxodo, prefiero yo morir
si tú no vas conmigo porque este pueblo es muy grande y me aflige demasiado. Vamos a encontrar un Job, ¿cierto? Que en medio de su situación dice, maldito el día en que yo nací. Un Jeremías que prefiere decir, no, yo prefiero que no haber nacido y no tener esta carga que tengo. Y en algunos salmos también vamos a encontrar esas voces, ¿no? Voces de tristeza, voces de lamento. Uno muy conocido también en esta etapa de ideación suicida, que se asocia mucho con depresión, es el caso de Elías, ¿no? Elías sufre una situación adversa muy compleja, muy difícil, está en un estado depresivo y en medio de eso prefiere morirse. Es muy bello el relato porque en la descripción se logra evidenciar, ¿cierto?, lo que muchas personas que sufren con la depresión viven. Y el relato muestra eso. Entonces vamos a ver mucha ideación, ¿no? Hay aproximadamente unos 11 casos en toda la narrativa bíblica que hablan de la ideación. También vamos a encontrar el intento suicida, el más famoso, vamos a encontrarlo en Jonás, ¿no? Que en medio de su acto de rebeldía, entonces decide lanzarse al mar, pide que lo lancen, ¿no? Yo prefiero morirme, pero yo no voy a hacer lo que Dios está esperando que yo haga. Y se lanza, ¿no? Y es muy importante porque es un intento de suicida que es fructuoso. No llega a final término, ¿no? Y por el contrario, la soberanía de Dios está latente, está presente y le salva de esa condición. Y también vamos a encontrar suicidios consumados, ¿no? Hay aproximadamente unos 6, 8 relatos de suicidio. Vamos a recordar, por ejemplo, a Abimelech en el libro de los jueces. Vamos a encontrar a Saúl, ¿cierto? El primer rey, a su escudero que se suicida también en el mismo momento. Vamos a encontrar a Ahitobet, que es el asesor de Absalón, cuando la rebeldía termina, o al menos el derrocamiento, el intento de golpe de Estado que lidera Absalón termina. Y vamos a encontrar incluso un rey que se suicida prendiéndose en fuego, Zimri. También vamos a encontrar el más famoso de todos, que es el caso de Judas, ¿no? Que es el último relato de suicidio consumado que vamos a tener en la escritura. Pero también hay un relato muy interesante de sobrevivientes del suicidio, ¿no? Y es precisamente en el caso del suicidio de Judas, lo que hacen los apóstoles en el libro de los Hechos, donde Pedro toma la vocería y termina diciendo, hombre, tenemos que nombrar a otro porque hay alguien que decidió no continuar. Entonces, la escritura es rica en esos ejemplos, en esos casos de ideación suicida. También es justo decir que la temática obviamente no es el suicidio, ¿no? Todo esto son situaciones que hacen parte de la vida de quienes está contando, pero no hay de una u otra manera una definición muy clara, no hay una postura definida totalmente plena en relación al suicidio en la escritura, ¿no? Como si lo hay con otras cosas. La Biblia, por ejemplo, habla muchísimo más del adulterio, habla muchísimo más de la mentira, incluso en el Nuevo Testamento, de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, pero a pesar de que es algo que hace parte de la cultura y hace parte de la narrativa bíblica, no hay de una u otra manera una línea muy, muy, muy definida en relación al suicidio en la escritura. Ok. Ahora, no quisiera que entráramos en esos terrenos de tratar de definir teológicamente el tema del suicidio como desde la perspectiva de si es pecado, no es pecado, es imperdonable, no es imperdonable, que sé que ha sido un tema aún en algunos medios muy debatido. No es el propósito de este podcast, de este video podcast, entrar en esos detalles. Sin embargo, creo yo que lo que tú me marcabas es muy importante y es entender que el suicidio no es el tema en esos relatos, sino muchas veces nos llega a mostrar lo que es capaz de hacer una persona cuando se ha alejado de quien es finalmente la fuente de la vida, como la frustración y el grado de angustia que vive alguien en un sentido que ha perdido la esperanza para vivir. Muchos de esos relatos están relacionados con las batallas, ¿verdad? Y con el asunto de prefiero quitarme la vida que el enemigo me la quite. Es como esa frustración, ese sentimiento de derrota, de angustia que lleva muchas veces a las personas a algo como esto. Y creo que eso es importante para no remarcar solamente el elemento
de incomprensión, porque creo que este es un asunto que muchas veces nosotros no tenemos como un grado de comprensión, lo vemos como una locura o como algo que no tiene sentido. Y en realidad quien lo vive desde eso, desde la desesperanza y desde no encontrar otra alternativa distinta a eso. Sí, hay varios elementos. Me parece muy preciso cuando tú hablas de no entrar en categorías condenatorias, que creo que es el asunto más complejo con el suicidio. A lo largo de la historia de la iglesia, pues ha habido necesidad de replantearlo, ¿no? El primero que tuvo que haberlo hecho fue San Agustín. En el marco de una persecución, pues tuvieron que pensar, bueno, ¿qué hacemos con la gente que supuestamente está muriendo por la fe, pero la realidad es que están evitando el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del martirio. Entonces, a lo largo de la historia ha habido necesidad de construir una teología en relación al suicidio, ¿no? Ahora, el asunto es, como les mencioné, es complejo porque aunque la Biblia lo tiene presente y en el contexto de la escritura está latente, no hay de una u otra manera una definición directa. Es más fácil condenar la borrachera que el suicidio, porque tácitamente, directamente, Pablo sí dice, no heredarán el reino de los cielos los borrachos, y punto. En el caso del suicidio no es así, ¿cierto? Ha habido necesidad de elaborar teológicamente algo. Ahora bien, el gran debate ha sido en relación a la soteriología, a la salvación, ¿cierto? Si la persona se salva o no se salva, si se condena o no se condena. Pero la Biblia guarda silencio, como en muchos otros casos, ¿cierto? Y es eso lo que es el debate, y de nuevo. Claro. Seguramente tendremos eso es lo irrelevante, porque realmente eso no salva. O sea, eso no ayuda. El tema no tiene que ver con el miedo, porque, por ejemplo, la iglesia tradicional durante muchos años implementó precisamente esa política, que funcionó y aún funciona, porque el miedo a la condenación eterna por causa del suicidio generó una serie de actividades, incluso litúrgicas, que hacían meter todavía más miedo. Pero el tema no es solamente ese, porque es que el problema es cómo yo pastoreo a un sobreviviente del suicidio. Entonces ahí hay una gran pregunta que no podemos responder. Y la Biblia, y estaríamos otra vez en el tema bizantino, de que si la salvación se pierde o no se pierde. Y bueno, no creo que este sea el espacio para eso. Yo creo que hay que profundizar más en el acompañamiento pastoral, hay que profundizar más en la comprensión del sufrimiento. Hay que acompañar más en la desmitificación. Hay muchos mitos alrededor del suicidio, ¿cierto? Mitos como, por ejemplo, el que lo va a hacer no lo dice, o algunos familiares o amigos cercanos, cuando escuchan a alguien que se va a morir o que quiere morirse, le dicen, pues hágalo. Es porque no hay una comprensión de lo que realmente puede estar viviendo esa persona. Entonces, la Biblia sí es muy rica en eso. La Biblia sí muestra que aquellos que terminaron en esa condición, tú lo mencionabas ahorita, hay unas señales de desesperanza, hay señales de pérdida de objetivo, hay una pérdida de la claridad de la voluntad de Dios en esa persona. Por cierto, Calvino, en el proceso ya de la Reforma, planteaba que el suicidio era una forma de ir en contra de la voluntad de Dios. Y aquí es interesante porque uno sí logra encontrar en el relato bíblico personas que están fuera del propósito, que no han entendido muy bien qué es lo que Dios quiere con ellos, y aún en esa natural tendencia humana de querer ayudarle a Dios con lo que Él va a hacer, optan por el suicidio, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sansón es un claro ejemplo de esto. Sansón se suicida pensando que con su muerte va a cumplir el propósito de Dios. Pero lo maravilloso del relato es que uno puede ver en la historia de que cuando Sansón venía el Espíritu de Dios sobre él y podía aplicar fuerza, en el momento de su muerte no está eso. Entonces, la Biblia sí deja ver eso, ¿no? Que hay una pérdida de desesperanza, pérdida de propósito, pérdida de comprensiones, pérdida de comunión con Dios.
son personas que Así es. están por fuera de esa condición y que de una u otra manera les alimenta eso, ¿no? Ahora, vuelvo a Sí, reiterar que el tema es complejo, porque vamos a encontrar, y últimamente se logra evidenciar también mucho ese asunto, que hay lamentablemente cristianos que optan por el suicidio, ¿no? Y es muy difícil determinar si no estaban en comunión con Dios o si no tenían relación con Él o si no comprendieron su propósito o si no tenían esperanza de vida. El caso de Judas, ¿no? Queda muy complejo, queda muy difícil determinar cuál fue el motivo, cuál fue la causa. Entonces, sí. aún la Biblia es fiel en eso, o sea, la Biblia es hermosa en ese sentido, la palabra es maravillosa en ese asunto, ¿no? Que también nos muestra una realidad, Quizás lo no que, hay un caso puntual en ese aspecto. quizás lo que sí podemos decir con certezas en medio de muchas preguntas que quedan inconclusas es que el plan de Dios es que podamos tener vida y vida abundante, ¿verdad? Dios es un Dios de vida. Y finalmente recuerdo especialmente el Evangelio de Juan, tantas veces que Jesús se refiere precisamente a que Él es vida. Él es el agua que da vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo que viene a quitar y a desplazar la oscuridad. Entonces, precisamente quiero que nos dirijamos a esos terrenos y quizás nos está escuchando alguien, creyente o no, que puede identificarse con esto que hemos descrito hasta el momento y se le han pasado esas ideas, lo que tú llamas ideación, ¿verdad? Esas ideas por su mente vagas de querer acabar con su vida en razón a múltiples factores. ¿Qué podemos decirle desde la escritura y desde lo que el Evangelio propone a una persona que quizás esta noche nos escucha o en este día nos escucha, que precisamente ha estado batallando y que creo yo que es Dios y la providencia de Dios lo que lo ha traído a escuchar este podcast? ¿Qué podríamos decirle de parte de Dios a esa persona? Yo creo que el tema central tiene que ver con algo que tú mencionaste, ¿no? Es el hecho de que Dios es vida. El suicidio no hace parte ni del plan ni del propósito de Dios. Ese es el caso que les mencionaba, el caso de Sansón, ¿cierto? Nosotros rápidamente, una lectura rápida justifica el suicidio de Sansón porque lo lee como parte del plan y el propósito de Dios. Ese no era el plan de Dios con Sansón. Lo mismo es el caso, por ejemplo, de Judas. Jesús no seleccionó a Judas para que Judas terminara suicidándose. Entonces, es un Dios de vida. Lo que la Biblia muestra o lo que uno puede lograr identificar, un patrón muy común en ellos, es que no hay una comprensión muy clara en ellos de quién es Dios, de cuál es el plan de Dios, de cuál es el propósito de Dios. Yo creería que uno podría arrancar por ahí, ¿no? En el asunto de indagar y reflexionar profundamente, si yo entiendo, comprendo, vivo, estoy de una u otra manera vinculado estrechamente con el propósito de Dios, ¿no? Con ese Dios de vida, ¿cierto? Es el asunto, y en algunas situaciones también te lo he escuchado mucho a ti, es el tema de que las circunstancias de una u otra manera lo que hacen es reflejar lo que hay en el interior, ¿no? Las circunstancias, tú muy bien lo has ilustrado en muchas ocasiones, es ese sol, ¿cierto? Pero aquí lo que realmente tenemos que mirar son las raíces. Y ahí es donde yo creo que está el eje central de lo que la escritura uno puede identificar. Es un Dios de vida, es el Dios de la vida. El pensamiento de muerte, el intento, aún el suicidio no hacen parte del plan de Dios, no hacen parte del propósito de Dios. Sin embargo, soberanamente, también es importante mencionarlo, aún la muerte por voluntad propia no se escapa a la soberanía de Dios. Amén. Eso es algo muy complejo, eso es algo muy duro de entender, y más en el hecho de que somos los hijos de la modernidad, ¿no? Que se nos ha hecho creer que tenemos decisión sobre la vida, sobre la procreación, sobre la existencia. Nos hemos creído el cuento de que nosotros determinamos nuestro entorno y que nos definimos de acuerdo a las decisiones que tomemos de respuesta a ese entorno. Eso es una falacia, eso no es cierto. Dios es soberano aún con el que intenta y aún con el que se suicida. Miren, por ejemplo, el caso de Así Jonás, es. ¿no?
Jonás intenta suicidarse, pero el texto maravillosamente termina en el capítulo 2, empieza en el capítulo 2 diciendo que Dios tenía preparado un pez para rescatar a Jonás. ¿Por qué lo hizo? Pues sencillamente podría haber escogido otro profeta y seguir con otro que tal vez fuera más obediente. Y Jonás no aprende, porque al final del libro de Jonás encontramos otra vez un Jonás sentado bajo una planta que se ha secado, diciendo otra vez, desearía morirme, yo quiero es morir. Y una vez más, Dios, una vez más, acompañándole, diciéndole, hombre, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Entonces, es muy importante entender esto, es la soberanía de Dios aún está por encima de las decisiones. Dios soberanamente, no sé por qué, ni sé de qué manera, soberanamente a algunos rescata. Y hay muchas historias alrededor de esa, ¿no? Incluso si ustedes han escuchado a Santiago Benavides en la canción del ruso, es precisamente, él narra un intento de suicidio que es fracasado y que termina generando una conversión de un hombre que hoy en día le está sirviendo a Dios como misionero en otro país. Amén. Así es el Dios que tenemos, ¿no? Es un Dios soberano. Amén. Ahora, ¿por qué otros sí? No sabemos por qué, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entender eso. Yo creería que, para cerrar la pregunta, el tema de la comprensión en lo que Dios quiere hacer y en el vínculo que yo puedo tener con Él es un elemento fundamental para solventar esta crisis del suicidio. Así es, así es. Así que si tú estás ahí y nos estás viendo y de nuevo estás batallando con esto, hay esperanza porque hay un Dios que da vida y realmente nuestra condición real de todos los seres humanos, sin importar si tenemos esa ideación, esas ideas en nuestra mente o no, es que somos muertos realmente. Y es el Evangelio, ese Jesús que voluntariamente se entregó para rescatar a otros y salvar a otros, ese que se dio voluntariamente, que se entregó en las manos de aquel que podía aceptar su sacrificio como un sacrificio válido para el perdón de nuestros pecados, es precisamente ese que vino a morir para que tú y yo no viéramos la muerte. Así que ya murió uno en favor de nosotros y que podamos tener la esperanza de que en él la vida puede ser mejor y la vida puede ser abundante porque tenemos a Dios y tenemos la esperanza de la resurrección. Si esperamos a Dios solamente para las cosas de esta vida, dice el apóstol Pablo que somos los más dignos de conmiseración. Pero en Dios tenemos un lugar mejor, un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Y podemos aguardar con esperanza ese día y Él nos fortalece en el mientras tanto, para que en medio de los sufrimientos de la vida presente nosotros podamos vivir con esperanza y aferrados a aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, Snyder, ¿qué tal si para terminar nos puedes ayudar también a ver a los que se denomina en la literatura los sobrevivientes del suicidio? ¿Cómo podemos nosotros, familiares, amigos, compañeros, que estamos acompañando a personas que quizás han mostrado este asunto del suicidio como una tentación en sus vidas, cómo podemos ser sabios en acompañarles? ¿Qué nos podrías decir a nosotros y a las personas que nos ves? Bueno, yo creo que un elemento inicial fundamental es no invalidar lo que la persona está viviendo, ¿no? Cuando alguien está continuamente afirmando que le ha perdido sentido a la vida, que para qué vivir, qué propósito tiene todo esto, el primer riesgo que hay es invalidar eso, ¿no? Decirle, no, pero usted, ¿por qué tiene eso? ¿Qué le pasa? Mire no sé qué, mire lo otro. Invalidar no ayuda, ¿no? Mucho menos retar, porque de la invalidación se pasa al reto. Pues si es muy berraco, hágalo, ¿cierto? Si tiene mucha valentía, hágalo. Ese no es el camino. Entonces, un primer paso es no invalidar. Por el contrario, legitímelo, hable, pregunte, ¿cierto? ¿Por qué estás pasando esto? ¿Por qué estás viviendo esto? ¿Qué es lo que te está desencadenando, que está detonando esto? Un segundo paso muy importante sería busque ayuda. No lo haga solo,
¿cierto? Busque ayuda, hable con otros. En el caso, por ejemplo, si tú eres el amigo, es muy importante hablar con la familia, tener contacto con la familia. Si, por ejemplo, eres un consejero en la iglesia y te llega el caso, por favor, hay que remitirlo porque también hay implicaciones legales en relación a esto, ¿no? Hay un sistema de salud colombiano de una u otra forma, tiene unos mecanismos y es necesario reportar estas situaciones. Si no se hace a tiempo, como lamentablemente a algunos líderes religiosos les ha pasado en el país, pueden verse abocados en una problemática de negligencia por no haber avisado a tiempo. Entonces, ahí es conectar, buscar ayuda, conectar con otros. Y ahí es muy importante también empezar a crear redes, ¿cierto? Redes de apoyo con la familia, con los amigos, ¿cierto? Una persona que lamentablemente haya intentado suicidarse tiene más riesgos de volverlo a hacer y tal vez de una manera más contundente. Entonces, nunca hay que menospreciar eso. Y hay que tratar de acompañar a la persona en muchas áreas, con muchos elementos. Una de las cosas maravillosas que hemos encontrado y que ha sido uno de los aportes principales en mi trabajo en este proyecto ha sido validar, es argumentar por qué la comunidad cristiana, por qué la fe, por qué la espiritualidad cristiana es un factor protector enorme, ¿cierto?, frente a la problemática. Entonces hay que vincular a la persona, vincúlela con la oración, vincúlela con la iglesia, vincúlela al estudio de la palabra, porque hay mucha evidencia de que eso significativamente aporta a la prevención del suicidio. Yo diría que esos tres elementos son claves, ¿no? No invalidar, importantísimo a buscar ayuda, y un tercer elemento sería construir redes, y entre ellos la red propia en la comunidad de fe es muy importante. Amén, amén. Sneijder, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestra nueva temporada Pandemia Emocional. Hemos hablado el día de hoy de comportamiento suicida. Para terminar, permítanos por favor orar y poder pedir al Señor de la vida que en medio de esto que es tan complejo, tan difícil, que tiene tantas aristas, podamos tener un corazón como el del Señor, compasivo con los que sufren, y que podamos no burlarnos o simplemente entrar en la acusación inmisericordia, sino poder mostrar un corazón compasivo y pedirle a Él ese corazón para amar a aquellos que sufren. Señor, nosotros te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de tratar este tema que tiene tantas complejidades. Como hemos dicho, Señor, tu palabra es vida y tú eres un Dios de vida. En tu plan, Señor, está el dar vida. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que vine al mundo para salvarlo, para que el mundo sea salvo a través de mí. Pero la luz vino y el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Señor, nosotros te pedimos que tú, que eres la vida y que has venido a salvar a aquellas personas que están batallando, Señor, con querer terminar con sus vidas, Señor, llévales esperanza, hazles saber que hubo uno que murió en favor de ellos para que ellos no mueran. Y muéstrales a Cristo, nuestro precioso Redentor, que se entregó en nuestro lugar y a nuestro favor. Y que la esperanza de aquel que estuvo dispuesto a morir por ellos les ayude a ver que sí hay alguien que les ama, que sí hay alguien que se entregó a lo sumo por amor a ellos, y que abracen la cruz y arrepientan de sus pecados, ese y otros, Señor, que hay en sus corazones, y abracen el evangelio de la gracia para disfrutar del amor de Dios y para disfrutar de la vida abundante que tú has prometido para aquellos que creen en ti. Porque los que creen en ti, de su interior, dice tu palabra, correrán ríos de agua viva, manantiales brotarán dentro de nosotros. Que aquellos amigos y personas que están batallando puedan experimentar esa clase de vida que les parece tan lejana, Señor. Que por tu gracia y por tu amor puedan verlo. Y a los que estamos alrededor, Señor, de personas que están luchando, danos un corazón compasivo como el tuyo para amar al que sufre, para no condenar, sino abrazar y acompañar, y poder brindar brazos y hombros a aquellos que están batallando, y llevarlos y recordarles la esperanza que tenemos en Cristo, animarlos y exhortarlos en amor.
Pedimos tu gracia para hacerlo con sabiduría y gracias por este tiempo compartido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, Snyder, por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.